Hoy en Snack hablamos sobre ira. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Snack. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo va eso? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá con una tosecita, ¿Es pero alergia, piloteándola. resfrío? ¿Qué, boludo? Alergia a que ya se viene el verano. Ah, Horrible, le tenés cochino alergia al verano. verano. Mirá vos, ¿te hace enojar el verano? Sí, me da como ira, Y ira. bueno, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de ira. Qué tema Y sí, interesante, amigo. ¿qué cosas te hacen enojar a vos? ¿Hay algo que te haga enojar Uf, así como, pero un así, montón. potente? Sí. A ver, a mí me hace enojar mucho, 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 mucho cuando te toman de boludo. O sea, cuando las personas, viste, que parten de la premisa de que vos no entendés lo que están intentando hacer contigo. Eso es una cosa tremenda. ¿Y Sí, a vos qué te totalmente. hace enojar, Gas? A mí me hace enojar mucho la falta de sentido común. Ok, ¿Viste cuando decís, ok. pero ¿por qué estás haciendo eso? Sí, o sea, cuesta más hacer eso que estás haciendo que hacer lo que tendrás que estar haciendo. O lo que la razón Total. dice que tendrás que estar haciendo. Eso me Creo, pone creo que, loco, escúchame, loco. creo que van por autopistas similares igual, ¿eh? O sea, que Sí, 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 van una al costadito de la otra. Sí, 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 sí. Che, bueno, démosle la bienvenida a nuestro gran amigo Don Copilot. Pará, ¿qué capítulo es este? ¿Te acordás? 24. 20, 4. 24, 24 ya. Muy bien. Enorme avance, Ya ¿eh? Vamos, Snack. casi cerrando temporada 1. Casi cerrando la temporada 1. Sí, 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 muy bien, y muy bien. ahora Te bueno, estamos felicito. con... Sí, igualmente. Ahora estamos con ese tema de la temporada 2 de renegociar el contrato, tema de cerrar Sí, con los sí, sí. sponsors, todos esos temas que nos están quitando un poco el tiempo, Sí, pero sí, están en la gestión. negociación con Bill Gates y Copilot viene siendo Viene durísima. siendo durísima. Durísima, no le puedo sacar un mango, boludo. Pero bueno, Che, mientras bueno, tanto qué nos aprovechamos dice? ¿Qué y nos le dice el preguntamos, invitado? Dale. che, Copilot, ¿qué es la ira? Y nos dice, ¿Mm? la ira es una emoción humana que se manifiesta como una respuesta a situaciones percibidas como injustas, frustrantes o amenazantes. Se Ok, caracteriza por sentimientos de enfado, rabia, molestia y en casos extremos puede llevar a actos de violencia. La ira ok. puede provocar cambios fisiológicos en el cuerpo, como aumento del ritmo cardíaco, presión arterial alta y liberación de adrenalina. ¿Qué Mira, decís? ¿Cómo la ves? interesante. Relaciona la ira con un montón de cosas, o como le da ciertos niveles, ¿no? Como que lo Las pone. capas de ira. Claro, llegar al acto de violencia pareciera ser un poquito más jugado. O sea, no sé, vos cagaste a trompadas a alguien porque no aplicó sentido común. No, 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 por ese tema no llegué. Ah, te has peleado, no me contaste eso. Y alguna vez, pero es ¿Sí? que muy medido. Es más como para dar una advertencia que otra cosa. Ok, o sea, te hiciste el malo, básicamente. No, 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 ubiqué a alguien. A ver, contalo. ¿Qué No, no me pasó? acuerdo, en el colegio secundario había un loquito, un vaguito que era, viste, esos de las piolas, de que... Y no sé, me echó las bolas una vez, dos veces, que ya ni me acuerdo con qué. Y a la tercera lo agarré del cuello contra la pared. Y fue como, ¿la acordás acá? Sí, señor. Pumba, listo. Listo. Fue Hicieron las como... paces para siempre. Pero es eso, yo, como siempre digo, no, no hay que amenazar, ¿viste? Eso de la amenaza, no, no, no. Siempre se dialoga y se actúa cuando hay que actuar. Claro, claro. No, bueno, yo he ¿Vos? tenido, si vamos a la infancia, sí he tenido un Sí, montón. bueno. Era de los bravos, era de los bravos. Yo terminaba los bollos. He terminado los bollos muchas veces. Pero bueno, cosas que no quiero recordar mucho porque tampoco quiero que, Y bueno, que mi era... niño, que mi niño absorba esas enseñanzas, ¿no? Pero bueno. Che, a ver, como complemento, me gustó la definición Sí, que nos da nuestro amigo Copilot. A mí me gusta como una definición más básica que es para sentir ira, o sea, tiene que haber un supuesto de que hay un agravio, ¿no? La existencia de un agravio.
Porque para sentir ira tiene que haber una sensación como de ofensa o agravio. Creo que va por ese lado. Me parece que eso es lo principal. Y Sí. esto me lleva o me conduce a quizá preguntarte, ¿por qué sentimos ira? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Alguien hizo algo que entendés que está mal o que te impacta de alguna forma negativa y ahí es donde aparece la ira. Y después de toser, Sí, eh, digo, bueno, está y ahí bien, es el yo verano, lo... la alergia al verano. Es la alergia al verano, es la alergia al verano, sepa disculpar el público. Eh, Ahí un poco, creo que es interesante esto de que uno tiene que hacer ahí un laburito. O sea, la ira no es que te aparece así de la nada, mágicamente, Exacto, ¿no? Porque exacto. por ahí hay distintas miradas en cuanto a qué tan racional o irracional Total. es la ira. Y yo creo Sí, que sí, sí. es algo completamente racional. O no sé si completamente, pero hay un acto de racionalidad y de raciocinio y no es meramente un impulso. Sí, sí. Porque hay una situación que a vos te generó algo y en ese que te generó algo, bueno, ahí hay un pensamiento que puede ser más o menos profundo, más o menos consciente, pero ahí hay algo que después te dispara esa sensación de ira. ¿Vos Sí, cómo lo ves eso? convengamos que en esas escuelas, digamos, o miradas hay desde los que analizan la ira como algo casi instintivo, que es algo que no puedes evitar, muy vinculado quizá a lo que son los animales, ¿no? Como algo más que sale, o sea, pasó algo, Sí. pum, reaccionás con ira. Después hay como unas miradas más de gestión y hay unas miradas como más la mirada quizá de la filosofía estoica, que es podés controlar las Sí, emociones, ¿no? Y yo sí, en sí. este caso voy por el camino aristotélico, ¿no? Me parece que hay una cuestión del medio. El Creo justo medio. que, sí, creo que hay algo de los rasgos que tenemos. Digo, hay personas que algunos somos más calentones que otros. Yo tengo la particularidad Ujú, de que soy un poquito ujú. calentón. Ahora, sí comparto con vos plenamente que tenemos esta cuestión de que tenemos ese espacio de gestión, ¿no? Pero fíjate qué interesante que decíamos recién, ¿no? Porque la creencia, lo que hay detrás del pensamiento, vos dijiste, cuando alguien hace algo mal, alguien puede hacer algo mal y no te puede dar ira, porque te puede chupar un huevo, o sea, Sí. literalmente, o sea, te puede importar muy poco que alguien haga algo mal, pero si vos tenés una creencia de que eso no debiera suceder, vos fijate lo que dijimos al inicio, vos hablaste cuando no tienen sentido común. Bueno, vos ya tenés una creencia que decís, Obvio. o sea, no podés no tener sentido común. Claro, Eso, exactamente. eso te hace que te hinche las pelotas. O sea, bueno, a mí qué me pasa con lo que te dije antes. Te digo, che, me molesta que te tomen de boludo. Yo parto de la premisa que nadie debe tratar de boludo al otro. O sea, no hay que subestimar a la gente. Bueno, esas creencias que tenemos de fondo es algo que, ¡puf!, nos dispara cuando el hecho sucede. Lo pienso un segundo. Digo, a ver, hago una autorreferencia. ¿Por qué siento ira? Ya mencioné esa. Yo muchas veces siento ira por una cuestión, a ver, los que somos quizá más, ¿cómo decirlo? Vamos a decirlo, que nos creemos líderes de la manada, ¿no? Cuando le tocas el terreno, a mí me pasa por una cuestión de control de lo que es mío, ¿no? Eso también me genera muchas veces. Cuando alguien me invade mi territorio, eso me genera una cosita también que me agarra, ¡tuc!, se me dispara como esa bronquita. ¿Por qué más? ¿Por qué más sentimos? A ver, ¿qué decís? Así a modo de ejemplo. Ah, vos, autorreferencia, dale. Sí, no, a ver, el tema de que te falten el respeto, pero está muy atado, ¿no? Va por la misma autopista de que te tomen de boludo. Sí, sí, total. Creo que va por ahí. Em, a ver, eso como cuestiones básicas, que después sí, me imagino que hay ciertas cuestiones no tan, no tan habituales que te pueden disparar ira, ¿no? Si hacer algo en Yo contra tuya o en contra de algún familiar, de algún amigo, digo, ese tipo de cosas. Bueno, ahí tengo una también. para hacerte. Tengo una para hacerte. A ver. ¿Hay algo dentro de lo ideológico o de ciertas creencias, quizá orientaciones que a vos te causen ira? Puede ser.
Pero claro, no me causa idea, pero no la idea, sino la aplicación. Cuando quieren Claro, que yo la pues aplique. yo te he visto muy enojado en alguna circunstancia, Tal escuchando vez. ciertas ideas que por ahí no terminaban de machear con vos. No Pero sé no era un si te problema de acordás alguna. ideas. Acordate A que ver, era un problema de irracionalidad del planteo. ok, a ver, o sea que eso a vos te causa ira, la Eso me irracionalidad en el causa planteo. mucha ira. Acá Ok, para poner un poco en tema. Estamos en una charla, digamos en un debate con alguien y totalmente, o sea, en las veredas opuestas ideológicas. Pero ¿qué pasa? En un momento estamos debatiendo argumentos y a partir de determinado momento se cortó el debate de argumentos y empezamos a dejar de debatir y a empezar a simplemente tirar ideas como máximas, pero sin argumentar. Entonces sí, ahí es a ver, donde, para, hay algo ahí, hay claro, algo ahí que me parece que te saltaste, que era que lo declarativo ahí está. aplicaba para cuando yo lo decía, pero no aplicaba cuando yo lo hacía. O sea, Claro, ese era, creo, bueno, creo ahí que estaba la ese era el problema. irracionalidad. Claro, claro. Es como esto aplica para lo que los Claro, demás hacen, pero si lo hago yo, no importa. si lo hago yo Es es que ustedes no entienden. Claro, la famosa doble moral, ¿no? Iba por exactamente. ese lado. Es como la doble moral. Qué Che, lindo, ya pero te he estoy visto. levantando temperatura, ¿eh? Sí, sí, creo que esa fue la vez que más enojado te vi. La verdad que Sí, era. yo creo Sí, que sí, sí, nunca también. te vi tan enojado. Yo creo ¿Sí? que también. Por parte me duró un par ¿Chequeaste de días. el. No fue inmediato. ¿Chequeaste el Aparte, reloj? esa es otra. Claro. No, pero esa es otra. Aparte, no fue algo del momento. Quedó ahí. Fue algo. Un sentimiento que duró un par de días. Sí, 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 sí. ¿No? Y ahí también, en la racionalidad que charlábamos. Y pasó algo y en el momento, viste, reaccionás y después te quedas rumiando, Sí, sí, te rumiando. quedas enojado. Total, total. ¿No? Y decís, bueno, y ahí ya lo estás racionalizando completamente y a veces por ahí te seguís enroscando más, Sí, sí, sí. ¿no? No, No no, es como querés la encontrar la primera vuelta. Total, respuesta. total. Sí, sí, sí. Che, bueno, ahí, mira, justo nos surge. Em, Consecuencias. Porque digo, un poco, ¿cuáles son las consecuencias que puede dar la ira? Vos ahí creo que hiciste mención a una, está cuando uno se enoja mucho también que te afecta. Total. Irremediablemente te afecta orgánicamente, te deja agotado. Em, Sí, yo bueno, me quedo, sí, sí, no, que dale, ya lo dale. dijo Ecopilot, ¿no? Che, te sube las pulsaciones, te sube la presión. Bueno, sí, son respuestas. Mirá, me hiciste acordar una frase de mi abuela hermosa, divina, ya tiene más de 90 años. Había una frase de cabecera que tenía cuando se enojaba, decía, me sube la mostaza. Se me sube la mostaza, decía. Claro. Me acuerdo, qué genia. Besos a mi abuela Victoria, que la amo con toda mi alma. Che, escuchame una cosa. Bueno, consecuencias. Consecuencias también para los demás. Creo que cuando uno es muy calentón o pierde los estribos, también afecta a los seres queridos. También te afectan las relaciones, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo no soy tanto. He peleado alguna vez con la familia, no soy tanto de pelear en entorno familiar. Ya hay discusiones que no tengo, pero en algún momento he tenido como discusiones, debates innecesarios, hacerla demasiado larga. Que también va, eso, viste, que como que desgasta las relaciones, Sí. desgasta los vínculos, afecta. Y creo que en esas cosas estamos un poco impulsados o apalancados por la ira, ¿no? Cuando Sí, nos bueno, pero esa metemos es en la un típica debate de cuando vas a innecesario. ver a alguien, decís, no, che, no lo llamás a fulanito porque siempre termina peleando, siempre. No sé, para quilombo. Sí, sí. Terminás en Cosa esa. que sea, no sé vos cómo lo has vivido, pero yo sí por lo menos lo analizo. No sé si lo hemos conversado, por lo menos no tan directamente. Que tiene que ver con, creo que en la última década o 15 años, con el tema político, las familias se han fragmentado un montón, un montón. Creo que lo más cercano que me acuerdo de eso, de chico me acuerdo que veía también esta puja entre peronistas y radicales en algún momento, pero me parece que se puso mucho peor del 2005, 2010 en adelante, ¿no? Y lo que pasa es que cambió el foco. Antes era opinamos distinto y después Sí, empezó a ser sos el enemigo. Entonces, sí, con esa sí, sí. mutación, bueno, todo tuvo una escalada bélica.
total. Y qué loco cuando nos apropiamos tantos de ideas ajenas, ¿no? Que nos lleva quizás hasta pelearnos con un familiar por una cuestión de una idea ajena, porque en realidad, cuando te pones a pensar al final del día, probablemente te toque más y te afecte más en lo vincular y en lo personal esa relación con ese familiar que una cuestión ideológica, política. Sí. Es Pero loco. bueno, es el problema del fanatismo. Yo Sí. soy totalmente enemigo del fanatismo en cualquiera de los aspectos, ¿eh? Digo, desde una banda de música, desde lo político, porque cuando vos te fanatizás, como que la razón queda de lado, ¿no? Sí, total. Y creo que es el peor error que podés cometer. Entonces, En ese punto de fanatismo me parece que aplica un poco más la lógica, está más instintiva, ¿no? Más primitiva, que sale más desde lo de animal, la tribu, sí. manifestación de la ira. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego lo ves, no, no sé, hace poquito pasó en la cancha, digo, se ven, van, los estadios de fútbol se ve constantemente esa locura, viste, por flaco, es un partido de fútbol, man. O sea, tremendo, Sí, tremendo. sí. Bueno, pero es un poco cultural, creo, porque aplica en todos los ámbitos. Bueno, a vos que te gustan los recitales, ¿no pasa también? Un montón, un montón. Inentendible. Un montón de cosas son inentendibles. Pero ¿Te bueno. pasó últimamente? ¿Viste alguna? Eh, a ver, qué sé yo, el otro día fui a ver a Divididos Sí. y tiene un público que es muy así. Yo siempre digo, es como el resabio Picante. de la cultura del aguante. Ok. Aguante Divididos, aguante, aguante. O sea, no importa qué haga, no importa qué no haga, no importa nada. Es aguante, aguante. Y yo soy Sí. totalmente enemigo. Es, che, mientras el tipo está alineado con tu mirada, fantástico. Y el día que no, está todo bien. Tendrá su mirada, pero eso el aguante incondicional me parece horroroso. Sí, sí, sí. Horroroso. Che, estoy detectando en este capítulo hablando de ira que hay más cosas de las que imaginaba que te producen ira. O sea, ¿Tenés por tiempo? fuera, por fuera, por fuera pareces un tipo tranquilo, pero veo que. Pero ahora vamos a la otra parte. Che, bueno, ¿y cómo A la ver, manejás? ¿No? ¿eh? Che, ¿cómo Eso es haces? un punto Porque, importante. a ver, creo que todos sentimos ira. El tema es, bueno, ¿y qué Sí. haces con eso? Cada vez que te Bueno, enojas por algo, ¿terminás a las piñas o haces algo para no llegar ahí? la ira es una emoción básica que la sentimos todos. Se habla del el concepto este de universalidad. Es universal, la sentimos todos. Sí. Pero está bueno lo que decís. Está bueno, está bueno. A ver, primero pues yo lo pensé mucho y aparte, como soy calentón, también he leído mucho al respecto, me he interiorizado en el tema para entender, porque por ahí lo que uno no puede entender más, ¿cómo decirlo? Más desde el aspecto emocional, cuando se deja llevar por la emoción, a veces apelamos justamente a la razón para comprender un poco mejor el mundo, ¿no? Y las creencias son importantes, porque cuando vos empezás a hacer varios clics y entendés, che, claro, esto me está molestando, pues yo parto de la premisa que esto no debe pasar ni debería pasar. Y a mí me pasa que hay muchas de esas, muchísimas de esas. O sea, cuestiones de no respetar un otro, tratarlo de boludo, subestimarlo. Otra cosa que me molesta es cuando alguien que no conoce a alguien ya parte por mirarlo desde arriba o esas cosas a mí me ofuscan bastante. Y cuando escarbo en mí, pues digo, che, pará, ¿por qué esto me afecta tanto? Y cuando escarbo me doy cuenta de que tengo una creencia de fondo asociada a la humanidad, asociada a que todos, independientemente de lo que hagamos, todos somos humanos, ¿viste? Todos somos personas, tenemos una historia, tenemos sentimientos, digo, hay un montón de cuestiones de respeto que deberían darse incondicionalmente y que a veces no se Mm. dan. Y Pasa bueno, todos pero los ahí, días, ¿viste? ahí hay distintas creencias en qué te hace Sí, persona, ¿no? sí, Por sí, sí, ahí. sí. También, también, sí. Bueno, No, lo que hablamos siempre. Hay gente que piensa que los demás son todos boludos, salvo ellos y sus amigos, ¿no? O sea, sí. o ellas. Classic. Ellos o ellas y sus amigos. Sí, total. Pero bueno, para controlar. A mí personalmente, algo que me ayuda muchísimo, tiene que ver con que lo hemos hablado, no me acuerdo en qué capítulo, pero lo hemos conversado, el tema de hacer actividad física. Deporte fundamental para descargar tensiones.
Clave, clave. Y cuando digo actividad física, por ahí es deportiva, intensidad, calistenia o hasta salir a caminar. O sea, salir a caminar te hace recontra bien, recontra bien. ¿Vos qué onda? ¿Vos cómo haces para controlar? Sí, una parte puede estar ahí, otra parte la música. Es como cable a tierra que te hace aterrizar. ¿Escuchar o Pero tocar? las dos cosas. Las dos, ok. Las dos cosas. Eh, y igual, algo para mí es clave ahí es esto de parar la pelota un minuto, Ujú. entender qué es lo que te está haciendo calentar. Entonces, bueno, pará. ¿Tiene lógica? ¿No tiene lógica? Porque a veces es eso, ¿viste? O sea, lo primero que te sale es calentarte. Después decir, bueno, pará. La banco, banco, banco. Acá no me meto, acá lo esquivo. Y es empezar a hacer ese ejercicio de, bueno, con qué vale la pena enroscarse y con qué no. Sí, sí. Ir viendo también, sí. Bueno, hay un montón de supuestos que aparecen cuando uno se toma el tiempo para analizarlo. Bueno, ahí tenés otra que indirectamente está. Enfriar un poco la situación es una herramienta genial para la ira. O sea, desde voy al baño, te tomás unos segunditos, Es la pará la típica pelota. de, no, no respondas el mail caliente. Sí, sí, Bueno, total, eso total. aplica para la Sí, sí. vida. Te mando la versión número 45 que ya Claro, bajé después, claro. después de Después la unos pasaste días. por Copilot y le pusiste, bueno, haga una respuesta amable. Suavicemos, Avisemos, estimado, buenas tardes. estimado. Sí, sí. A ver, como estoy pensando yo más en un terreno bien pragmático, ¿no? Ver las cosas de afuera también creo que ayuda mucho. Cuando a veces te preguntas, che, ¿es esto tan importante? Cuando vas a ver, che, esto en un par de días, ni siquiera años, digo, en un par de días, ¿me voy a acordar de esto lo suficiente como para reaccionar como estoy reaccionando? Creo que también aplica verlo de afuera, respirar, oxigenarse es fundamental. Eh, yo lo estoy viendo actualmente, la diferencia que hay entre oxigenarse y no, porque tengo un chico de 7 años y a veces lo veo cuando se saca, que básicamente empieza, ¿viste? Empieza como que se Sí. exalta todo el cuerpo. Tremendo, tremendo lo que afecta a la respiración. ¿Qué más? ¿Se te ocurre alguna más? Eh, no, a priori creo que con ese abanico estamos como Eh, bastante cubiertos. Un set de posibles respuestas ante la ira. Claro. Tenés que tener Elija, tu claro. caja de herramientas. Después es la que te le funciona a cada uno. No, no, bueno, no hay una Total. receta. Sí, Es como haces para estoy bajar, completamente de acuerdo. aterrizar. Sí, sí, sí. No, no, no hay una O receta mejor mágica. dicho, receta hay miles, pero la que importa es Claro. la que te sirva a vos. Al final del día se trata de eso, de encontrar la receta que te sirva a vos. Che, una pregunta, más allá de cómo controlarla, y esto da para reflexionarlo, ¿eh? ¿Crees que en algún tipo de circunstancia la ira es útil? Buena pregunta. Yo creo que sí, A ver. porque en definitiva la ira te está alertando de algo, Ok. ¿no? O sea, es un warning que se te prende porque algo está pasando que tu mente dice no está bien. Desde ese Ok. lado, entiendo que puede ser útil. Después el issue, como siempre, bueno, ¿qué haces con eso? Sí, sí, sí. ¿Vos cómo lo ves? No, no, estoy pensando, me parece interesante tu respuesta. A mí me gusta un poco ¿cómo decir? La biología evolutiva, ¿no? O sea, la mirada evolutiva del hombre y del hombre, del humano, del Homo sapiens, ¿no? Hombre y mujeres. Em, yo creo que no podemos desconectarnos por completo del hecho de que somos animales, o sea, de que tenemos una parte animal. Es cierto que la parte de la razón, la parte pensante es la más evolucionada que tenemos, pero también es cierto que seguimos siendo eh, eh, derivados de, digamos, de lo que tiene que ver con el mono, ¿no? Los homínidos. Y ahí
A mí me parece que hay algo de utilidad, a veces en ciertos momentos, marcar territorio de esa parte que sale medio de bien, bien primate, ¿no? Yo lo veo en situaciones, sí, sí, pero de verdad, lo veo en situaciones que son medio como que pueden convertirse en situaciones de riesgo, pareciera que comentaste vos cuando eras chico, pero sucede en la actualidad en la calle, cuando alguien medio se te acerca midiéndote y quizá una, una impostura, una mirada, viste, bien primitiva, hace que por lo menos, che, pará, quizá me estoy metiendo en el lugar Sí. equivocado, o cuando alguien se acerca de forma amenazante a algún ser querido, o bueno, creo que en varios aspectos em, este destello de manifestación de ira marca un límite claro para las otras personas. Y creo que yo le veo utilidad. El tema está para mí en si lo estás haciendo a conciencia o es algo que te está tomando y se está apoderando por vos, como que era Séneca, que decía algo así como que es un breve momento de locura, ¿no? Bueno, Sí. ¿es una cuestión de locura o lo estás utilizando como una herramienta? Creo que eso es, ahí me parece está la diferencia, no sé qué opinas. Sí, 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 creo que hay un poco de eso, ¿no? Estoy de acuerdo en esa parte. Sí, Che, ¿algo más que te haya dale. quedado dando vueltas? No, no, creo Creo que que podemos hicimos ir entrando en una... Sí, una sí, breve recorrido, ¿no? conclusión. Sí, ¿Qué sí, sí, sí. decís? ¿Qué rescatarías como conclusión de la A modo charla? de conclusión, para mí, por lo menos para mí, no es algo que podamos evitar. Es algo con lo que tenemos que convivir. Es una emoción básica. O sea, está con nosotros. Es universal. La sentimos todos. Comparto lo que mencionaste vos acerca de que es información. Te está dando una información. Que esa información puede ser que sea una creencia que tengas que revisar. O puede ser que sea quizá algo que te esté dando una señal de, che, esto para vos es importante, ¿no? Por acá no. Sí, Bueno, warning. warning. ¿Vos qué onda? ¿Qué decís? ¿Qué agregás? Sí, y también creo que es importante el tema de, che, se puede trabajar sobre eso. Sí, O sea, se sí, puede moldear, si querés, con trabajo, con esfuerzo. No es así nomás. Pero bueno, sí. digo, si partimos de la premisa de que se construye a partir de ciertas creencias que por ahí son vulneradas, bueno, en algún caso podemos trabajar sobre las creencias. Che, ¿estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Digo, ¿las puedo revisar o no? Listo, sí, las revisé. ¿Están ok? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo gestiono eso para que no escale a niveles que no debiera? Qué interesante y qué difícil, ¿eh? Trabajar sobre creencias, ¿no? Pues requiere una Porque vas conversación al fondo, interna. vas al fondo, Sí, sí, claro. sí. Partís de la Ya sea base. que lo hagas en terapia, ya sea que lo haga con un coach, ya sea que lo haga con un mentor, con lo que sea, digo, requiere profundidad y mucha valentía. Requiere un trabajo intenso. Replantearse creencias, ¿no? Total, total. Em, sí, sí, bueno, me parece interesante. Che, escuchame una cosa. ¿Querés agregar algo más acerca de No, ira? no, no, no. Creo que estamos. En primer lugar, quiero varias cuestiones. En primer lugar, decirle a la audiencia, suscríbanse, hay que suscribirse, clic, suscribirse, campanita, suscríbanse, suscríbanse para No sé todos dónde lados, tiqui, está ahí. tiqui. Pero aparte hablamos en la semana con Gast el tema de cómo agregar una pequeña sección dentro del Snack and Podcast que es de sugerencias. Y ya sea del tema o de cosas que hiciste durante esta semana. ¿Algo para sugerirle a la audiencia? ¿Algo que te parezca copado? A ver, yo ahí voy con el tema. Porque justo A ver, estuve, dale. esta semanita estuve escuchando una banda que la escucho y es ira pura. Así es como un A tacho de ver. ira que suena. Sí. Que si el público no lo conoce, le sugiero que escuche Rage Against the Machine. Ok. Hermosa banda. Yo no la conozco. Eh, Escúchala. Si un día venís medio ahí caldeadito, pones eso Cargado. y terminás. Olvídate. Ok. Hermosa banda. Hermosa banda.
Ok. ¿Vos? Bueno, ¿Qué buena onda? sugerencia. Yo voy por un libro, recomiendo mucho el libro de Séneca, de Ira, que es un libro cortito y muy interesante, que justamente filósofo estoico que analiza la ira, quizá con una mirada con esa orientación estoica de gestión digamos, y gestión de las pasiones, por decirlo de alguna manera, porque considera Eh, pasiones a las emociones. Y después, bueno, me acordé de la peli cuando estábamos preparando el tema del capítulo, me acordé de la peli esta, la de Jack Nicholson, El y Adam Resplandor. Sandler. Ah, no. la, la de Jack Nicholson y Adam Sandler, Locos de ¿Cuál Ira, es? Locos de Ira. Ah, Locos no de me la Ira, que acuerdo, no me la acuerdo. sí, sí, que el Jack Nicholson viene a ser como el terapeuta que tiene la terapia para el manejo de la ira y Adam Sandler que sí. Bueno, la película es muy interesante y me acordé de esa película. Y después, ¿qué más? A ver qué estuve leyendo. No, no, bueno, ya me escapo del capítulo, estuve terminando. Estoy leyendo dos libros ahora, interesantes, uno que es una novela. Me metí a leer una novela romántica. Mira Pero vos, no bueno, me lo hubiera imaginado. sí, 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 sí. Como no hay muchas películas interesantes en el género, me puse a leer una novela. Está interesante. ¿Cómo se llama? Ugly Love, creo que es algo así. Está buena, está buena. Y bueno, nada más eso. No sé, ¿vos alguna serie, algo para recomendarle al público o ya está No, con, vengo con la viendo muy banda? poco, la verdad. Vengo viendo muy poca serie. Le estoy dando más a la music que a otra cosa. Así que por ese lado fue Muy bien. mi recomendación del día. Bueno, vamos a traer cada capítulo, vamos a traer la recomendación de la banda acorde para, Total. para el tema. Che, Gas. Bueno, muy interesante, como siempre. Bueno, totalmente, totalmente. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, recomiéndennos, Sí, escríbannos, ya saben todo lo que tienen que hacer. No se los vamos a decir porque ya lo saben, ya lo han hecho, imagino. Así que total. bueno, nos vemos en el próximo snack.